Bueno, jóvenes, nos volvemos a encontrar nuevamente, ¿no es cierto? Esta vez, ¿no es cierto?, con una clase, ¿no es cierto?, de número atómico, ¿no es cierto?, y número másico, ¿ya? Nos vamos a adentrar en lo que es a la materia, ¿no es cierto? Pero primero que todo, ¿no es cierto?, quiero que entiendan qué habilidades yo pretendo, ¿no es cierto?, que en este momento ustedes, ¿no es cierto?, tiendan a reconocer, ¿ya? Y obviamente a aplicar, ¿no es cierto?, en los respectivos ejercicios. ¿Cuáles son las habilidades que yo requiero en un sector en esta clase? Son de reconocimiento, comprensión y posteriormente aplicación. Reconocer, conocer, comprenderlo, hacer los ejercicios, ¿no es cierto? Y posteriormente aplicarlo respectivamente. Ahora, ¿cuáles son los aprendizajes esperados de esta clase? Son definir términos y conceptos utilizados en teoría atómica. ¿Ya? Que esto básicamente está relacionado con los otros dos conceptos de aprendizajes. Conocer el concepto de número atómico y número másico, como lo habíamos mencionado anteriormente, y establecer el número de partículas subatómicas de un átomo. ¿Y qué significa el término subatómico? Cuando hablamos de este término, ¿cierto?, lo separamos en dos partes. Sub, más pequeño, átomo. O sea, estamos hablando o vamos a hablar de partículas más pequeñas del átomo. Ahora, en este caso, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que les estoy mostrando acá a continuación? Así de grandes rasgos, ¿ya? Se muestra, ¿no es cierto?, lo que es la estructura atómica, con sus respectivas partículas subatómicas. Lo que ustedes aprecian acá, ¿ya? Aquí no se ven los círculos, ¿no es cierto?, respectivamente, sino que se aprecia realmente cómo el átomo, ¿no es cierto?, hoy en día, ¿no es cierto?, se conoce, la estructura, ¿no es cierto?, mecanocuántico, ¿no es cierto?, que se conoce hoy en día, en donde se muestra el núcleo, ¿no es cierto?, y sus electrones que giran alrededor de él, ¿ya? Como les mencionaba, ¿no es cierto?, a continuación, le indico que este es el núcleo, el cual está compuesto por protones y neutrones. Dentro del núcleo hay dos partículas, protones, neutrones. Protones que se designan con una letra P, con un signo positivo, y neutrones que se designan con una letra N minúscula, y que el nombre lo dice, es neutro. Y alrededor de él girarían los electrones, que se designa con una letra E minúscula y con un signo negativo en la parte superior, indicando que es carga negativa. Estas son las tres partículas subatómicas que componen al átomo, ¿ya? Ahora, los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo, ¿ya? Hoy en día están conocidas 8 órbitas. Se supone que a lo mejor, ¿no es cierto?, pueden existir más. Todavía, nosotros no se ha descubierto eso. Ahora, esas órbitas, ¿no es cierto?, se les denominan o se les dan distintos nombres, como niveles de energía, subniveles energéticos, órbitas o incluso electrosfera, asimilando, ¿no es cierto?, a lo que es a la atmósfera. El electrón, ¿no es cierto?, los electrones, el primer electrón que gira en la primera órbita, lo más cercano al núcleo, ¿no es cierto?, se le denomina electrón fundamental o electrón basal, ¿ya? Es aquel electrón que tiene la mínima energía, ¿no es cierto?, que tienen los electrones. Y todos los electrones que están en las siguientes órbitas se le da el nombre de electrón o electrones excitados. ¿A qué le llamamos electrones excitados? Que tienen mayor energía. Es más, recordar que el electrón que está lo más cercano al núcleo tiene la mínima energía. Los que están en órbitas adyacente, ¿no es cierto?, o más alejado del núcleo, mayor es la energía que ellos pueden llegar a tener. Y necesitan esa energía para poder mantenerse girando alrededor del núcleo, ¿ya? Es más, no se sabe exactamente la velocidad que gira aproximadamente, ¿no es cierto?, los electrones alrededor del núcleo. Se dice y se piensa que giran aproximadamente a la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz, ustedes muy bien lo saben, que es aproximadamente, ¿no es cierto?, 300.000 kilómetros por segundo. Si queremos, ¿no es cierto?, llevarlo a un contexto mucho más entendible, podemos decir, por ejemplo, Chile aproximadamente, estoy hablando, ¿no es cierto?, algo de historia, no me manejo mucho, pero si Chile tuviera aproximadamente como 6.000 kilómetros aproximadamente, ya de norte a sur, hasta la última parte, 6.000 kilómetros, el electrón se gira 300.000 kilómetros por segundo, en un segundo ese electrón tendría que girar alrededor de Chile 50 veces. O sea, imagínense la velocidad con la que gira el electrón alrededor, ¿no es cierto?, de su núcleo. Es por eso que muchas veces, ¿no es cierto?, es muy difícil encontrar el electrón, ¿no es cierto?, en un momento determinado. Principio, ¿no es cierto?, de incertidumbre. Continuamos entonces. Ahora, de hecho, ¿no es cierto?, así es como es el átomo. Hoy en día, ¿no es cierto?, se considera. Esto es un modelo atómico.
No es que en realidad el átomo sea así, pero es que así más o menos se esquematiza para que se puedan entender. No es que los electrones giren en forma redonda alrededor de él, sino que forman figuras elípticas alrededor de él. ¿Ya? Ahora, comparemos tamaños. Sabemos que el átomo, ¿no es cierto?, se considera toda la estructura. Las tres partículas fundamentales: protones, neutrones y electrones. Ahora, si nosotros tomáramos un tamaño estándar, ¿no es cierto?, de un átomo, ¿no es cierto?, normal, diríamos, ¿no es cierto?, que ellos tendrían un tamaño aproximadamente, por dar un valor, ¿no es cierto?, de aproximadamente 100.000, ¿no es cierto?, metros, milímetros, ¿no es cierto?, si lo queremos llevar a un valor, ¿no es cierto?, normal, podemos considerar eso. Si sacamos el núcleo, el átomo tendría un valor de 10.000. Si sacamos, ¿no es cierto?, un protón del núcleo, tendría un tamaño de 1000. Y si sacamos, recuerden que los protones están compuestos por quarks, por 3 quarks. Si yo tomara el tamaño de un quark comparado con un protón, ¿no es cierto?, diríamos, ¿no es cierto?, que es el valor menor a 1. Ahora, para que se entienda, y lo voy a llevar al revés ahora. Pensemos que el quarks es una bolita. Esa bolita, ¿no es cierto?, que uno juega, ¿no es cierto?, normalmente cuando era chico. Un quarks fuera una bolita. Para juntar o formar un protón, tendría que juntar 1000 bolitas. Sería un protón. Ahora, si ese protón yo lo quiero llevar a un tamaño de un núcleo, insertando en otro núcleo y comparando con el núcleo, tendría que juntar 10.000 bolitas. Ahora, si yo quiero formar un tamaño de un átomo estándar, tendría que tener 100.000 bolitas, ¿no es cierto?, aproximadamente. Para que se pueda entender un poquito más esquemático, a ver, un átomo normal. Si yo tengo una naranja, y esa naranja la pongo en el Estadio Nacional en Santiago, y la pongo en el centro, donde se pone, ¿no es cierto?, la pelota, para jugar a la pelota en el centro, y ese fuera o representara el núcleo de un átomo, el primer electrón que giraría en la primera órbita giraría, ¿no es cierto?, en las últimas graderías, ¿no es cierto?, del Estadio Nacional. El segundo electrón que se puede encontrar en la segunda órbita giraría a 3 kilómetros de él. O sea, si lo llevamos a tamaños normales, ese sería más o menos el tamaño, ¿no es cierto?, de un átomo. Pero ojo, hoy en día no existe ninguna estructura, ¿no es cierto?, que nos pueda mostrar la visión, ¿no es cierto?, nos pueda mostrar realmente a un átomo. No lo conocemos. Es por eso, ¿no es cierto?, que nosotros lo mostramos a través de métodos, ¿no es cierto?, o modelos, ¿no es cierto?, como estamos mostrando a continuación. Y tamaños también aproximados. Continuamos. Bueno, las partículas subatómicas, como les mencionaba anteriormente, son los protones, neutrones y electrones. Acá están las masas del protón, por ejemplo, de 1,67 por 10 elevado a la menos 24 gramos. El neutrón tiene un tamaño muy semejante, ¿no es cierto?, a él. Y el electrón tiene un tamaño de 9,11 por 10 elevado a la menos 28 gramos. A lo mejor ustedes no van a entender, ¿no es cierto?, estos valores, que son valores de base 10, valores matemáticos, ¿no es cierto?, respectivamente. Pero llevémoslo a la práctica. El protón yo sé que tiene una carga positiva. El neutrón es neutro, nombre lo dice, y el electrón tiene una carga negativa. Si lo llevamos a valores de masa, esto es netamente, ¿no es cierto?, cualitativo, ¿ya? Supongamos que el protón fuera del tamaño de 1. El neutrón también tendría un tamaño de 1, porque ambos son semejantes en masa. El electrón sería de 1 dividido por 1840. ¿Saben lo que significa eso? Significa que el electrón es 1840 veces más pequeño que un protón y 1840 veces más pequeño que un neutrón. O sea, en otras palabras, el electrón es casi 2000 veces más pequeño que un protón y que un neutrón a la vez. Si lo llevamos a una forma esquemática, por ejemplo, si el protón fuera el tamaño de esta casa, el neutrón sería del tamaño de la casa que está al lado. Y el electrón sería del tamaño de este estuche. O sea, es 2000 veces más pequeño, ¿no es cierto?, que un protón y un electrón. Pero ojo, el tamaño no importa, solo la calidad. Recuerden, si el protón fuera el tamaño de esta casa y tiene una masa de más 1, y este simple electrón tan pequeño tiene una carga de menos 1, este electrón es suficientemente en calidad para neutralizar a un protón. Aquí no importa el tamaño, solo la calidad. Por lo tanto, un electrón neutraliza a un protón. ¿Entendido? Entonces, por eso que asemejamos, ¿no es cierto?, de esa manera. Es por eso que
como el protón está dentro del núcleo y el neutrón está también dentro del núcleo y el electrón gira alrededor del núcleo, se dice que casi toda la masa del átomo se concentra en el núcleo, debido a que el electrón es 2000 veces más pequeño y gira alrededor de él. Entonces casi toda la masa está en el núcleo. ¿A qué le denominamos número atómico y número másico? Si ustedes ven el esquema, X, Z y A, eso se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir así, X, Z, A, o X, Z, A, o X, Z, A. Da lo mismo en el lugar en que esté. Lo que tienen que tener claro, ¿no es cierto?, es que el Z siempre va a estar abajo y el A siempre va a estar arriba. El Z siempre va a estar abajo y el A siempre arriba. El Z abajo y el A arriba. ¿Ya? Vamos a identificar cada una de sus partes. Poner atención. Por ejemplo, dijimos X, Z, A. Recordar, ¿no es cierto?, lo siguiente. A ver, vamos a mostrar un poquito más abajo. Ustedes en la tabla periódica lo ven de esta manera. Por ejemplo, el caso del litio. El litio tiene un valor de 3, y aquí tiene un valor, ¿no es cierto?, con decimales. Lo vamos a llevar a números enteros. Pensemos que es un número 7, que es un número más. El 3 se le denomina número atómico. O también se identifica con la letra Z, que en alemán Zahl significa número. ¿Ya? Por eso es la letra Z. Ahora, ¿qué es lo que me indica esto? Me indica el número de protones que tiene en el núcleo. Este numerito que está acá se denomina número másico. Y el nombre proviene másico, masa, es la masa del átomo. ¿Y dónde se concentra casi toda la masa del átomo? En el núcleo. ¿Y qué es lo que estaba en el núcleo? Los protones y los neutrones. Ahora, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se identifica con la letra Z? Este se identifica con la letra A. ¿Y qué es lo que me indica el A? Son los protones más los neutrones. Ustedes ya lo identificaron. Por lo tanto, si Z está acá abajo, me identifica los protones. A, como lo acaban de indicar, son los protones más los neutrones. Eso, ¿no es cierto?, es Z. Y eso es lo que me indica. Ahora, si esto lo llevamos a esto, y digo, el litio tiene un Z igual a 3. Sabemos que son los protones, por lo tanto le coloco 3. El A me dice que es 7, y el A me dice que va arriba, por lo tanto le coloco ahí. Entonces aquí me está diciendo que si es 3, me está diciendo que hay 3 protones. Si acá me dice que este valor es 7, me está diciendo que hay 3 protones, porque ya me lo está diciendo abajo. Por lo tanto, ¿cuántos neutrones tendría que haber aquí para que me dé 7? Claro, 4 neutrones. Si el átomo acá adelante no hay nada, o sea, una carga positiva o una carga negativa, si no hay nada de eso, significa que el átomo es neutro. Y aquí me quiero detener. Cuando digo que el átomo es neutro, significa que tiene las mismas cargas positivas y las mismas cargas negativas. Si me está diciendo que tiene 3 protones en su núcleo, recomendación, anoten abajito 3 electrones. O sea, anotan la misma cantidad, pero en cargas negativas. ¿Se entiende? Pónganle play, ¿no es cierto? Pónganle pausa y anoten esto para continuar. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a borrar. Y aquí le vamos a colocar algunas estructuras. Por ejemplo, el numerito que está aquí. A ver, vamos a tomar el numerito que está aquí. Se lo anotar acá afuera, es O, 8 y 15. El Z, ¿qué es lo que era? Número de protones. Por lo tanto, se me está diciendo que hay 8, el Z es 8. Y sabemos que Z es lo mismo que protones, por lo tanto son 8 también protones. El A, sabemos que es el numerito de arriba, por lo tanto serían 15. Y los electrones es igual que los protones. Recuerden, si no tienen ninguna carga positiva o negativa, es lo mismo. Entonces, si tiene 8 protones, va a ser 8 electrones. Y los neutrones es la resta de estos dos, o de esos dos, o de esos dos. El cual me daría 8 menos 15, ¿cuánto sería? 8 menos 15 sería 7 neutrones. Y eso sería, ¿no es cierto?, el tiempo.